rincón por rincón a nivel nacional y tiene derecho a expresarse. Bueno, en esta entrevista Fujimori reitera el sentido de su defensa en el último juicio por el cual se le condenó a 25 años, ¿no? Los asuntos de lesa humanidad. Dice que en realidad con él la estrategia cambió, por lo contrario se convirtió en una estrategia de, no lo dice así, pero pone en cuenta de alianza con los campesinos y ya no hubo estas masacres que había antes, porque se trabajó con la gente y se capturó a los terroristas en buena cuenta, se los procesó en lugar de matarlos a los dirigentes terroristas. Y que lo de Colina es es una cosa que venía por inercia de épocas en las que sí efectivamente se mataba y se masacraba. Es una defensa legítima. Pero no hay que olvidar que durante el periodo de Fujimori fue que se crearon los famosos tribunales sin rostro, se le encargó a la justicia militar llevar a cabo procesos abusivos donde se atropellaban los derechos fundamentales. Muchos casos llegaron a la Corte Interamericana que sancionaron al Perú, y cuando capturaron a los subversivos, Fujimori estaba pescando, ni siquiera sabía que agarraba el humano. Antes habían ejecuciones digamos, en lugar de las ejecuciones extrajudiciales fueron reemplazadas por los tribunales sin rostro. Es un avance en términos de derechos humanos. Pero ¿qué avance? Es un avance. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué prefiere usted? ¿Ejecuciones extrajudiciales o tribunales sin rostro? Ninguno de los había que preguntar. No, y además el grupo Colina también cometió ejecuciones extrajudiciales. Pero la Cantuta, Barrios Altos, mira, los desaparecidos. Quisiera estar en la misma situación de los años 90, como el presidente Fujimori. Es la verdad. Yo no creo en tribunales sin rostro. Ha sido muy claro en estas declaraciones, y hoy día hablando acerca del tema principal que acabó con el terrorismo, es una realidad. O sea, nos guste o no nos guste, es una realidad. Ahora, yo creo que los tribunales sin rostro en ese momento fueron necesarios. No había otra forma de hacerlo. Los jueces normales, digamos, con rostro, liberaban pues a los terroristas. Ese era el problema. Entonces salían los terroristas y mataban a los militares que los habían. Entonces, por eso los militares, cuando capturaban a un terrorista, en lugar de entregarlo al Poder Judicial que los iba a liberar, los ejecutaban extrajudicialmente. Entonces, el juez sin rostro fue un avance desde el punto de vista de los derechos humanos. Ahora, no es perfecto, pero estabas en situación de guerra, es un avance. Pero ¿cómo puedes tú defender ante un tribunal que no tiene rostro y no sabes quiénes son? O sea, ¿qué opción tienes tú de ejercer el derecho de defensa? Había un abogado. Y encima un tribunal militar integrado por un tribunal militar integrado por oficiales de artillería, caballería, infantería, que saben de leyes. Eso fue un atropello, pero atroz a los derechos fundamentales. Por eso es que llegaron los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Perú fue sancionado. Si yo lo he vivido, he defendido un montón de casos. Hemos llegado a la Corte Interamericana y el Perú ha sido más de 12 veces sancionado. O sea que mejor las ejecuciones extrajudiciales. No, ninguna de las dos, ni las ejecuciones extrajudiciales, ni el Tribunal. ¿Cuál era la solución? Respeto a los derechos humanos, como tiene que hacerse. Pero acá el juicio presidente justo. en la Mira, hoy día todos reclaman juicio justo. Ha sido muy claro, se han respetado los derechos humanos. Hay más de 3.000 que han estado presos y han sido sueltos. ¿A dónde se ha matado esta gente? En ningún momento se ha matado a nadie. Yo no creo que la gente ha ido presa, ha sido soltada en el gobierno de Paniagua, en el gobierno de Toledo. Ahí están, como dice el presidente, vivito y coleando. Pero si el propio Fujimori, el propio Fujimori indultaba inocentes. ¿Y de qué vas a perdonar a un inocente? Porque Fujimori se dio cuenta que la política que había aplicado era negativa y tenía esa comisión que liberaba permanentemente. Entonces yo pregunto, ¿de qué perdonas a un inocente? De nada. Yo no sé. Entonces él creó esa comisión. Indultado inocentes. Si él lo ha dicho Fujimori, era una comisión ad hoc. Indultaban inocentes. Entonces yo pregunto, ¿qué hay de malo en indultar a un inocente? ¿Cómo que hay de malo? El inocente nunca debió estar preso. Si es inocente. Si puede haber un error, tiene que indultarlo. No, eso no es error. Ese es el abuso del fuero militar, de los chivos sin rostro. Yo creo que ha sido la forma de que hoy día el Perú tenga este crecimiento económico y la estabilidad que todos los peruanos tenemos. Ningún presidente de los 85 al 90, Alan García lo hizo, no lo hizo. El grupo Colina que trabajó también cometió ejecuciones extrajudiciales, no van a decir que no. Barrios Altos, Cantuta, desaparecidos del Santa. Pero el grupo Colina no estuvo formando el presidente Fujimori ni cosas por el estilo. Eso no ha sido probado. La condena Fujimori, 25 años de prisión. No ha sido probado, ha sido un juicio netamente político, solamente por dichos y dichos de las personas que me dijeron lo otro. No hay nada probado, absolutamente. Eso por algo está. Bueno, esa es una discusión. De nunca acabar. De nunca acabar, pero sí, digamos, yo me pregunto, ¿qué porcentaje de los que fueron condenados por tribunales civiles sin rostro y por los tribunales militares
¿Qué porcentaje realmente eran senderistas? Habría que identificarlo. Yo calculo, por lo que he conocido, que más o menos un 70% eran terroristas. Un 30% no, porque el sistema efectivamente no era lo suficientemente garantista, pero era mucho mejor que la ejecución extrajudicial, ¿no? Entonces, para ese 30% se creó al final del gobierno de Fujimori esta comisión, la comisión Lancier, ¿no? Para dar estos indultos, efectivamente, para tratar de corregir los excesos del mecanismo. Pero ese mecanismo, con sus excesos y todo, era mucho mejor que lo anterior. Pero en fin, yo no le llamaría exceso, yo le llamaría atropello, ¿sabes? Porque jueces sin rostro no es exceso. El atropello, pero digamos, había un porcentaje importante que sí eran terroristas, que hubiesen sido ejecutados extrajudicialmente. Que volver a hacer antes ya no había. Eso hubiera pasado, eso es lo que hubiera pasado. A Abimael Guzmán le anularon el juicio y se le han tenido que volver a hacer. Pues, a Lori Berson se lo hicieron de nuevo. Entonces ahí está, pues. Eso fue pues un prurito. Si no hubiera que... ¿No tú puedes dudar de Abimael Guzmán y Lori Berson? No digo, les volvieron a enjuiciar y los condenaron, como debe ser, con juicio justo, con tribunales corruptos, con derecho de defensa. Dudar de esas personas, o sea, creo que nadie en el Perú puede dudar. ¿Para qué les pones tribunal sin rostro? Simplemente les es un buen juicio y se van presos. O sea, Heriberto Benítez no acepta que los jueces liberaban por miedo y por falta de pruebas. Es probable que sea por miedo, es probable que sea por corrupción, es probable por miles de casos. Entonces la única manera de resolver eso era como se resolvió, era un asunto, desgraciadamente no era perfecto, porque se estaba en guerra, ¿no? Bueno, pero, en fin, yo tengo mi posición más demócrata. Sí, uy, caramba, ya comenzaron los calificativos. No, lo demócrata es la ejecución extrajudicial. No. Eso es lo demócrata. No, y cuidado con que no hay que fomentar las ejecuciones extrajudiciales. No a las ejecuciones extrajudiciales y no al tribunal sin rostro y no a la justicia militar. No hay ninguna solución. Claro, una cosa es decirlo. En el momento de la adecuada. Yo a la guerra con Sendero. No a la guerra con Sendero. Ustedes se están llevando al otro extremo. Yo no he dicho eso. Respeto a los derechos humanos, nada más. Democracia. Igual que el fujimorismo, siempre hemos respetado los derechos humanos. No lo creo. Bueno, esto tampoco es cierto necesariamente, pero el grupo Colina fue una cosa espantosa, ¿no? También es cierto. Pero ese grupo no ha sido formado por el presidente Fujimori. Hay que ver de dónde salió. Si los amnistió. Bueno, yo les agradezco su participación en la hora N. Esta es una discusión que nunca va a acabar, pero es importante seguir dándola porque hay que aclarar estas cosas en la medida de lo posible. Vamos a una pausa y regresamos ahora con un tema que ha estado en el candelero en las últimas semanas, la unión civil de personas del mismo sexo. Vamos a estar con Carlos Brus y Julio Rosa. Julio Rosa se ha presentado un proyecto alternativo al de Carlos Brus.